La semana pasada volvíamos al comienzo de todo, al origen de la creación, al Dios creador y dador de la vida. Hoy asistimos al comienzo de un pueblo, el pueblo de Israel. Lo decisivo aquí son dos cosas, su origen y su propósito. El origen de este pueblo que nos narra la Biblia es una promesa, pero no una promesa cualquiera, sino una promesa hecha por Dios mismo. Su propósito como pueblo también se deriva de Dios mismo, de sus acciones de salvación. El mismo Dios que la Biblia nos presenta como creador de todo, ahora es un Dios que promete. La palabra que dice y crea el mundo, ahora es la palabra que promete y crea un pueblo. Hay que tener en cuenta que la narrativa bíblica no nos dice que Dios prometiera algo a un pueblo ya existente, sino que la promesa de Dios es la que da lugar a un pueblo. Es un pueblo que surge de la promesa de Dios. De igual manera, este pueblo vivirá de la promesa de Dios. La palabra creadora es ahora la palabra promisoria. La palabra que irá abriendo la promesa hacia el futuro para cumplir los propósitos de Dios para su creación. La creación buena de Dios queda oscurecida por la erupción del mal, propia de la autodivinización del ser humano, también de la muerte y del pecado. Pero, y a pesar de lo que solemos pensar, no es en Génesis 3 cuando se habla por primera vez del pecado, sino Génesis 4, versículo 7. Cuando Dios dice a Caín, si obraras rectamente, llevarías la cabeza bien alta, pero como actúas mal, el pecado está agazapado a tu puerta, acechándote. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Aquí el pecado no se presenta como un pecado personal, fruto de las acciones individuales, de los fallos morales o de una vivencia subjetiva, sino como un poder externo al ser humano que pretende dominarle. La narración continúa en Génesis 6, versículo 5, nos muestra la persistencia del mal. Y vio el Señor que la maldad del ser humano crecía sin medida y que todos sus pensamientos tendían constantemente al mal. Y en Génesis 11, en la narración de la Torre de Babel, vuelve a surgir el problema de la autodivinización del ser humano. Pero en este caso ya como sociedad. Concretamente en Génesis capítulo 11, versículo 4 se dice que y siguieron diciendo, vamos a edificar una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Babel es el intento de unir el cielo y la tierra por el esfuerzo humano. Es lo que los griegos llamaban la ibris, la desmesura de la autodivinización del ser humano. Es la antítesis de lo que ocurrirá más adelante en el relato cuando la presencia de Dios y no la técnica humana sea la que inunde el templo, siendo representación de cielo y tierra. Por lo tanto, esa unión del cielo y la tierra es esta presencia de Dios en el templo. Por tanto, la pauta narrativa desde Génesis 2 hasta Génesis 11 es presentarnos las situaciones límite que enfrenta toda vida humana, a saber, la muerte, el mal y el pecado. La narrativa de salvación que comienza en Génesis 12 se basa en la promesa de Dios para transformar su creación. Y ese propósito pasa por la historia de un pueblo, el pueblo de Israel. Porque la salvación de Dios no es una salvación abstracta de un pecado abstracto, sino una salvación histórica que emerge en medio de la vida de los seres humanos y de los males presentes del mundo. Pero aquí también me gustaría hacer una aclaración, y es que habrá quien piense, o que muestre su disconformidad o reticencias
cuando hablamos de que Dios crea por medio de su promesa un pueblo, el pueblo de Israel. Y es que a la vista de los acontecimientos presentes en Gaza, pareciera que a partir de esta narrativa bíblica pudiera legitimarse las acciones de gobierno del Estado-Nación de Israel. Pero esto representa un error categorial. Porque una cosa es el pueblo de Dios que surge de su promesa y no de la legitimación de ningún pueblo existente, y otra es la acción de gobierno de un Estado-Nación, aunque este Estado-Nación se llame Israel. Son dos realidades distintas. En innumerables ocasiones, las acciones de gobierno de los Estados-Nación, sean los que sean y se llamen como se llamen, responden más a la desmesura de la autodivinización que representa Babel que a la voluntad de Dios. También deberíamos huir del esquema oprimidos y opresores, porque ese esquema produce la legitimación de los primeros sobre los segundos, pero supone un marco teórico en extremo simplista. La realidad siempre es más compleja que eso, también en Gaza y en Israel. Además, el Dios de la Biblia es el Dios de todos los vulnerables y de todos los que sufren. Por lo tanto, deberíamos atender a un juicio matizado a partir de todo ello. Nuestro pasaje de hoy comienza con la irrupción de la palabra de Dios a Abraham. Versículo 1, capítulo 15. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande va a ser tu recompensa. Se reafirma la promesa hecha en Génesis 12, versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, Abraham responde, mi Dios y Señor, ¿para qué me vas a dar nada? Si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi hacienda será Eliezer, el damasceno. Versículo 2. ¿Cómo se iba a cumplir aquella promesa dada por Dios si Abraham y Sara no tenían hijos ni posibilidades de tenerlo? Todas las promesas que encontramos en la Biblia, siempre hay un momento o varios momentos decisivos en los que parece que la promesa no va a cumplirse. Y esa es una experiencia muy humana. La promesa de amor y fidelidad hecha el día de la boda, en algún momento de una larga vida de matrimonio, se pone a prueba. La promesa de amor incondicional de un hijo o hija que en el momento de su nacimiento se torna a fracasar en algún momento de la adolescencia. La promesa hecha en la campaña política pronto se volverá frágil a acción de gobierno. La promesa de la Iglesia de comunión y de compañerismo se convierte en amenaza en el día que estalla el conflicto. ¿Qué promesas hechas por otros, hechas por nosotros mismos, parecen hoy diluirse en nuestra vida? Quizás sea la promesa de que la guerra acabará pronto, de que la enfermedad acabará pronto, de que todo irá bien tras la vuelta al colegio, si hemos sufrido bullying. Quizás sea la promesa de seguridad y bienestar. Quizás nuestra vida se esté tambaleando por tener que enfrentar una situación por la que nunca imaginamos que pasaríamos, una situación de soledad, de dependencia, de desempleo, de infidelidad, de enfermedad. Los seres humanos vivimos de muchas promesas, de las que nos hacemos a nosotros mismos, de las que nos hacen otros y de aquellas que somos incluso capaces de imaginar. Pero todas corren el riesgo de no cumplirse. Como contraste, la promesa de la palabra de Dios es distinta, porque Dios promete y siempre cumple. Su palabra es eficaz en su pronunciación y siempre llega a término. Así en Génesis capítulo 15, versículo 4, nuevamente irrumpe la palabra de Dios, que le dice a Abraham, no, ese hombre no será
tu heredero. El heredero será tu propio hijo. Ahora la palabra de la promesa se amplía. La promesa se amplía, se enriquece, se expande. Es la promesa convertida en hijo. Así es siempre la palabra de Dios, que se abre paso en medio de las dificultades humanas, en medio de todas las situaciones límite de la vida del ser humano. Y ahora el relato nos lleva a un clímax, tanto narrativo como estético como teológico. Nos dice el texto en Génesis 15, versículo 5. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole: echa un vistazo al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia. Estamos en un cielo nocturno completamente estrellado. Los que vivimos en la ciudad somos privados de un espectáculo maravilloso cada noche. Un manto infinito de multitud de puntitos de luz que nos empequeñecen y nos sobrecogen en un instante de plenitud al contemplarlo. El filósofo Immanuel Kant escribió: dos cosas llenan mi ánimo, de creciente admiración y respeto, cuanto más reflexiono sobre ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Y también añadió: cuando el tembloroso resplandor de una noche de verano se llena de estrellas resplandecientes y la luna misma está completa, lentamente me siento arrastrado a un estado de sensibilidad mejorada, hecha de amistad y desdén por el mundo y la eternidad. Una noche estrellada que para Abraham podría ser cualquiera, ya que solo tenía que salir de su tienda y contemplar las estrellas. Ese mirar el cielo estrellado no sería nada extraordinario para Abraham, sería una acción cotidiana. Sin embargo, lo cotidiano se vuelve extraordinario y ante la invitación de contar todas y cada una de ellas, se produce un momento de silencio, de pausa, de reflexión. La cotidianidad de aquella noche cualquiera, la palabra de Dios confirma la promesa. Y así será tu descendencia. Vaya promesa, ¿no? Sobre todo hecha a alguien que no tiene hijos y que ya es de edad avanzada. No es extraño que cuando el apóstol Pablo relee el relato de Abraham, dice que Dios, en quien creyó Abraham, es aquel Dios que llama las cosas que no son como si fueran. A la vista de aquel cielo estrellado, ese cielo estrellado que para nosotros se ha convertido en un universo mucho más vasto de lo que nunca Abraham pudo imaginar, no hay mejor manera de describir la acción creadora de Dios como aquel que llama como eficacia de su palabra a las cosas que no son como si fueran. Aquello que no es, nombrado por la palabra, deviene en existencia. La respuesta de Abraham fue la de creer la palabra de Dios y le fue contado por justicia, es decir, como fidelidad a Dios. La relectura de Pablo dice, en versículo 4 del capítulo, perdón, el versículo 18 del capítulo 4 de la carta a los romanos: esperando incluso cuando parecía cerrado el camino a la esperanza. Leo la versión de la palabra. La fe se fortalece no en la comodidad de que todo vaya bien. La fe se fortalece no cuando todas las circunstancias son favorables, sino que la fe se fortalece en medio de las situaciones adversas. La fe se fortalece cuando la esperanza de la promesa es precisamente desafiada. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo: y no vaciló Abraham en su fe, aun siendo consciente de que su cuerpo carecía ya de vigor, porque tenía casi 100 años, y de que el seno de Sara era ya incapaz de concebir.
La fe que busca ser satisfecha en la inmediatez de una respuesta aquí y ahora. La fe que busca ser confirmada en términos de prosperidad, de salud o de bienestar, no es fe. Por eso Abraham, lejos de hacerle caer en la incredulidad, la promesa de Dios robusteció su fe. Reconoció así la grandeza de Dios y manifestó su plena convicción de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso también su fe le fue contada por justicia. Estoy leyendo en capítulo 4, versículos 20 y 22 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. En cierto modo, a nosotros también se nos pide creer en las promesas de Dios, incluso cuando parece cerrado el camino a la esperanza. ¿Pero qué promesa? Que el reino de Dios ha comenzado en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y que un día se consumará como reinado de Dios. ¿Qué promesa? Que nos espera una nueva creación. ¿Qué promesa? Que la muerte, el pecado y el mal han sido vencidos en la cruz y la resurrección de Jesús. Pero ¿cómo creer en estas promesas cuando nuestra sociedad no es ni de lejos reflejo del reino de Dios? ¿Cómo creer cuando el mundo sigue encampando el dolor, la injusticia, el sufrimiento y el mal? ¿Cómo creer en la nueva creación ahora que somos conscientes de los daños infligidos a la primera creación? ¿Cómo creer que la muerte está vencida a las puertas del tanatorio? ¿Cómo creer que la muerte está vencida cuando soy consciente de que mañana yo también voy a morir? Es precisamente por esto, porque aún está la victoria por consumarse, por lo que se nos pide esperanza. Incluso aun cuando parece cerrado el camino a la esperanza, como una actitud de fe y de confianza. Sin embargo, esto no es mero fideísmo, es decir, un acto voluntarista de creer, en absoluto. Levantemos nuestra vista hacia el cielo estrellado. Esas promesas están pronunciadas por la palabra de Dios. Aquella misma palabra por la que ese cielo estrellado que estamos viendo vino desde la nada, desde la concentración de la materia en un punto, desde el puchero de una sopa cósmica, me da igual. La misma palabra que hace que lo que todavía no es, un día sea. Y que bajo la fe, nuestra esperanza se nos cuente como fidelidad a Dios. Que así sea.